Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos en la Parashá Pinhas. La palabra Caná, que significa celo en hebreo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto celo tienes por el servicio que haces a Hashem? ¿Con cuánta devoción lo haces? Ese tema y muchos más a continuación. Acompáñanos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este estudio. Darle la bienvenida cordialmente a todos ustedes, a los que están en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Hoy tenemos una parashá, como siempre, una parashá extraordinaria, donde aprendemos siempre nuevas cosas. Hoy nos corresponde la parashá Pinhas, que va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30, verso 1. Y dice el subtítulo de esta imagen: cuando la fe exige acciones radicales. Muy bien, queremos hacer un ofrecimiento especial de este estudio por todas aquellas personas que tienen alguna necesidad en su salud. Queremos dedicar este estudio por la refúa Shlema de María Elena Celaya Munguía, hija de Miriam, para que el Todopoderoso en su infinita misericordia pueda traer sanidad completa. También queremos ofrecer este estudio por la refúa Shlema del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Shalom Arus, del rabino Jaim Frin Ben Reisel, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, doña Sonia María Moya, hija de María Julia, como decíamos, por María Elena Celaya, hija de Miriam, y también por Fabián Sánchez, hijo de Carolina. Que el Eterno en su infinita misericordia traiga refúa Shlema a todos ellos y a todos aquellos que están en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, que en medio de este estudio, el Todopoderoso en su infinita misericordia pueda traer refúa Shlema. Amén. Como siempre, antes de iniciar con el estudio de la parashá, hablamos siempre del contexto, de dónde venimos. Recordemos que nuestra parashá anterior, la parashá Balak, que por cierto te invito muy cordialmente a que puedas ir a nuestro canal de YouTube y poder ver esta parashá que ya se encuentra en nuestro canal. Bueno, estuvimos estudiando la parashá Balak. ¿Qué significa el devastador? ¿Quién era este Balak? Bueno, Balak era el rey moabita que había visto cómo Israel se acercaba a su territorio y tuvo temor de todo lo que había escuchado, de lo que el pueblo de Israel había hecho a otros con los que se había enfrentado. Este hombre, queriendo hacer un daño a Israel, contrató a un profeta de nombre Bilham, sí, un profeta de nombre Bilham o Balaam, el cual fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, debido a que este hombre, según los sabios de Israel, era un profeta que el Todopoderoso había escogido para ser profeta para las naciones, pero nunca atendió el llamado del Eterno. El nombre de Bilam era el sin pueblo, un profeta que dedicó su vida a hacer el mal, a hacer daño nada más, y que al ser frenado por el Todopoderoso para no maldecir a Israel, dio un consejo para que Israel pudiera ser destruido. Así que te invito muy cordialmente para que puedas ver ese video y puedas saber más respecto a ese estudio. Baruch Hashem. Muy bien, entonces iniciaremos nuestro estudio con la lectura correspondiente. Baruch Hashem. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo: Fines ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel.
Por tanto, anuncia, he aquí, yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su elogio y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del israelita muerto, que fue muerto con la madianita, era Simri ben Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de una tribu, padre de una familia en Madián. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, atacad a los madianitas y destruidlos, pues ellos son vuestros enemigos por los ardides con que os engañaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por el asunto de Peor. Baruch Hashem. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Esta imagen, graciosa por cierto, muy bonita, dice, muchas veces el enemigo no está afuera, sino dentro de uno mismo. Y en la parte de abajo, como puedes ver en tu pantalla, dice la infidelidad del hombre hacia el Eterno. ¿Por qué hablamos de que muchas veces el enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros mismos? Bueno, desde la perspectiva del pueblo de Israel, conocemos algo que se llama el Yetzer Hara, que es la inclinación que tiene el ser humano para hacer lo malo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vemos que precisamente lo que dañó o perjudicó al pueblo de Israel no fue un agente externo como tal, sino una situación de índole interna. Y en este caso fue dar la espalda al Todopoderoso. Dar la espalda al Todopoderoso. Esta parashá tiene algo muy interesante y es que lo que sucedió en la parashá anterior es donde aparece precisamente el personaje de Pinhas, que es el que lleva ahora el nombre de esta parashá. Lo que él hizo, su acción, lo que él realizó, lo hizo en la parashá anterior, pero la Torá pone como el nombre de esta parashá el nombre de Pinhas. Y ya hablaremos respecto a qué fue lo que ocurrió. En el verso 2 del capítulo 25 dice, ellas convocaron al pueblo para los sacrificios de los ídolos de ellas. Comió el pueblo y ellos se posternaron ante sus ídolos. Y dice la imagen, apártate de la idolatría. ¿Cómo ve el Eterno a Israel? Muy bien, apártate de la idolatría. Entonces, como podemos ver aquí en el capítulo 25 del verso 2, Israel empezó a realizar Abodá Zará. ¿Qué es Abodá Zará? Abodá Zará en hebreo significa idolatría o el servicio hacia la idolatría. Y fue algo en lo que el pueblo de Israel falló en este momento. Recordamos que dijimos que Israel había reposado en ese lugar. Y cuando hablamos de haber reposado, hablábamos de que Israel pudo haber bajado su guardia en el sentido o en el ámbito de índole espiritual. Y es que nosotros, como servidores del Eterno, servidores de Hashem, servidores del Altísimo, somos personas que tenemos que mantener siempre como el atleta, que el atleta es una persona que todo el tiempo está cuidando de su persona en su alimentación, en su descanso y en la práctica del deporte, porque esa práctica de ese deporte hace que él se convierta en una persona pues mucho más especialista o más capaz en esa disciplina. ¿Debido a qué? Debido a la práctica, como dice aquella expresión, la práctica hace al maestro. Y entonces Israel cae en esta provocación. Pero una persona no puede culpar a otra, porque en el caso de nuestra vida, sabemos que todos nos encontramos con situaciones que en algún momento podrían convertirse en una prueba, porque tentaciones vamos a encontrar siempre. Y no necesariamente esas tentaciones, como algunos pueden creer, vienen de parte del Creador,
Sencillamente son actos o acciones naturales que otras personas hacen y que muchas veces nos topamos con ellas. Por ejemplo, que a una persona se le extravíe su billetera con mucho dinero adentro, encontramos que ahí aparece toda la información en esa billetera del nombre de la persona a quien le pertenece esa billetera, su número de teléfono, su dirección electrónica, bueno, toda la información que nos permitiría poder dar con el paradero del dueño de esa billetera, pero la persona decide si hace lo correcto o no hace lo correcto. Por eso, si no hace lo correcto, entonces se convierte en su propio enemigo. ¿Por qué? Porque al no hacer lo correcto, al hacer una acción incorrecta, el perjudicado siempre va a ser él. Ahora, aquí nos encontramos en una situación con respecto a este proverbio. Dice el proverbio 7:5, la mujer lo seduce con palabras suaves hasta que él va tras ella como buey al degolladero, su casa en camino al Seol, que conduce a las cámaras de la muerte. Ahora, cuando nosotros vemos en la parashá anterior, Bilham o Balaam da un consejo a Balac, rey de los moabitas, donde le dice, bueno, el Eterno no me ha permitido maldecir a este pueblo, pero te voy a dar un consejo. Usa a tus mujeres y seduce a los israelitas. Y así podrás debilitar a ese pueblo y podrás hacerle frente. Y lastimosamente, ellos usaron a sus mujeres para ese cometido. Ahora, ¿por qué la mujer? ¿Por qué la mujer? ¿Acaso estamos siendo injustos diciendo que la mujer es mala? ¿Que la mujer definitivamente es una influencia negativa para el hombre? Por supuesto que no. Pero sí podemos saber que la mujer tiene una influencia poderosa sobre el hombre. Aquí tengo otras dos imágenes iguales que estas, pero circunstancias diferentes, porque aquí, por ejemplo, habla de la mujer extraña. Habla de la mujer extraña, en este caso, hablemos de la mujer extraña, no en el sentido de que el misley, el proverbio, podría estar hablando de una mujer que no es la esposa. Pero aquí estamos hablando de la mujer extraña, que estamos viendo a mujeres de un pueblo diferente, un pueblo que está conformado por personas idólatras y que su idolatría es a uno de esos dioses paganos, inexistentes, por cierto, pero que es uno de esos dioses más terribles, más horribles, donde el culto a él es una de las cosas más grotescas de las que había en la antigüedad. Entonces, como les decía, tengo otra imagen, igual que la anterior, nada más que esta con un misley diferente, donde dice el proverbio, Eshet Hail, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. Entonces, como podemos ver, esto no es una situación de ir en contra de la mujer, sino que ver que la capacidad que tiene la mujer en la influencia del hombre es enorme, es muy grande. Y aquí pudimos ver los dos lados de la moneda. Y por último, nuevamente, esta misma imagen. Y veamos el pasaje de Bereshit, de Génesis, donde dice, Lotot heyot haadam levado esh loeser kenet do. ¿Qué dice Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Eterno. Le haré una ayuda frente a él, una ayuda idónea, dicen otros. No, dice, le haré una ayuda frente a él. ¿Y qué reflexionamos? ¿Qué analizamos respecto a la mujer? La mujer no es simplemente una ayuda pasiva, es una presencia que equilibra, confronta y complementa al hombre. Justamente por esto, su influencia
en el hombre es profunda. Puede elevar al hombre o ponerle frente bajo su control emocional. Así que vemos que profundo es la influencia o profunda es la influencia que puede tener la mujer sobre el hombre. Por esa razón es que Bilam o Balaam le da este consejo al rey moabita para que use a las damas, a las mujeres de su pueblo para inclinar la balanza a favor de ellos y así poder enfrentar a este pueblo que no solamente tenía un ejército vasto, sino sobre todo la protección del Todopoderoso. ¿Cómo ve el Todopoderoso a su pueblo Israel? Aquí tenemos un pasaje de referencia de Oseas 9:10 que dice, grande fue mi alegría, como a uvas en el desierto hallé a Israel, como el fruto temprano de una higuera primeriza. Vi a vuestros padres, pero ellos acudieron a Baal peor. Se consagraron a la vergüenza y se volvieron tan detestables como aquello que les apasionaba. ¿Sí? Lastimosamente, Israel, a pesar de que el Todopoderoso ve a este pueblo con ojos de amor, lastimosamente, el ser humano y no Israel, a veces le da la espalda a aquel que más bien ha sido bueno y bondadoso con él. Lastimosamente. Y Israel, en este caso como pueblo, también hizo lo mismo. Ahora, ¿qué fue tan terrible de este culto? El culto a Baal Peor. Baal Peor, como les decía, es un culto abominable. Es un culto abominable que el pueblo de Israel o estamos tal vez haciendo mal porque es parte del pueblo de Israel, porque no todo Israel fue en pos de Baal Peor, pero muchas personas israelitas sí fueron en pos de Baal Peor. Y Baal Peor, como dice esta imagen, viene de la raíz hebrea par, que significa abrir, desembocar, exponer. Entonces, este culto a Baal Peor, y decimos el nombre de esta deidad solamente como una forma para el estudio, porque nunca pongas palabras de deidades paganas en tu boca sin alguna necesidad que valga la pena. En este caso lo hacemos precisamente porque estamos haciendo el estudio. Y esta deidad horrible, el culto que se le daba a esta deidad era un culto horrible, era un culto que definitivamente era degradante para el ser humano, degradante para el ser humano. Tanto así que las personas iban a esos templos donde ofrecían pues culto a esta deidad y lo que hacían eran cosas como pues hacer sus necesidades al frente de esta imagen de esta deidad horrible llamada Baal Peor. Entonces ya entendemos las razones por las cuales el Todopoderoso se indigna tan fuertemente respecto a este extravío de parte del pueblo de Israel. Aquí tenemos un pasaje de Baikra, Levítico, capítulo 20, versos 7 y 8. Y dice, conságrense a mí y sean kadosh, apártense, sean un pueblo separado, porque yo el Eterno, su Elohim, porque yo el Eterno, su Elohim, es lo que yo anhelo. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy Hashem que los santifica. Ahora, ¿qué significa esto? Yo soy el Eterno, yo soy Elohim quien los santifica. Bueno, ¿por qué? Porque estábamos escuchando de los moabitas rindiendo culto y seduciendo a parte del pueblo de Israel para que rindieran culto a esa deidad horrible. Y el Todopoderoso dice, yo soy su Elohim, quien los santifica, quien los hace ser un pueblo civilizado, un pueblo diferente, un pueblo kadosh, un pueblo santo.
¿sí? Tal vez no santo, digamos, con la idea que usted tiene respecto a santidad. Ya hemos hablado de ese tema, no vamos a hablarlo en este momento, pero sí, quien hace diferencia, quien crea la diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones es precisamente que el Todopoderoso los ha escogido. Quien hace que Israel tenga un plus precisamente es porque el Todopoderoso los ha escogido como su pueblo. Y dice también este pasaje de referencia, ahora pues si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis, como decíamos, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el verso 9, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habita confiado y que no será contado entre las gentes. Números 23:9, un pasaje de referencia donde aquí está hablando el profeta Bilham, el profeta del mal, donde empieza a hablar bellezas de Israel y empieza a traer bendiciones. Él quería lo contrario, pero el Todopoderoso no se lo permitió. Y bueno, hablábamos del culto extraño o idolatría, digamos, Abodazará, que estuvo realizando parte del pueblo de Israel. Y bueno, aquí traemos el becerro de oro, que también fue uno de esos episodios oscuros de parte del pueblo de Israel. Y aquí hay una enseñanza muy importante, y esto es para todos nosotros. Hay algo que se llama Hilul Hashem. Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem es hacer algo que tú haces mal y que eso que haces mal profana el nombre del Todopoderoso o avergüenzas al Todopoderoso. O sea, alguien que dice ser un servidor del Eterno y que hace algo que más bien sería vergüenza. Imaginémonos a un padre de familia que su hijo comete acciones no correctas y que eso trae vergüenza a él y a la familia. Ahora estamos hablando de Hilul Hashem, que es avergonzar o profanar el nombre del Todopoderoso o poner en mal el nombre del Todopoderoso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y en este caso, parte de Israel hizo Hilul Hashem. Hizo Hilul Hashem profanando el nombre del Todopoderoso y yendo en pos de Baal Peor. Pinjas y su celo por Hashem. Recordemos que Pinjas tomó su lanza y cuando este hombre de las tribus de Israel viene y se junta con esta mujer moabita, bueno, más bien era de Madián, porque las madianitas también se confabularon con los moabitas. Y entonces recordemos que Pinjas se llenó de ese caná, de ese celo, de esa pasión por Hashem. Aquí hacemos una unión de estas dos palabras. Si bien es cierto, no comparten raíz, pero sí son muy parecidas. La palabra caná, que significa celo, pasión, pasión sagrada por el Eterno, y tenemos kavaná, que es intención o dirección del corazón, que fueron ambas estuvieron presentes en el espíritu de Pinjas a la hora de hacer esa acción. Esa intención que tuvo él, acompañado de ese celo, de ese fuego, por hacer algo que detuviera esta Abodazara, este Hilul Hashem, que estaban realizando parte de los Bene Israel. Entonces vemos aquí cómo Pinjas fue lleno de ese fuego, de esa caná, y con Kavaná, con esa intención y dirección del corazón para poder venir y limpiar el nombre de Hashem. Y dice el verso 7, hablando de la parashá anterior, y lo vio Fibnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Y qué hizo? Bueno, atravesó a estos dos a través de sus vientres. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas
no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Pero lo más importante de este pasaje es todo lo que estuviera a tu mano hacer, hazlo, que fue lo que hizo Pinjas en ese momento. También tenemos Jeremías 48:10. Dice, maldito aquel que hace la obra del Eterno negligentemente y maldito aquel que retrae su espada de sangre. Bueno, hay que tomar lo correcto de este mensaje. Y es que, digamos, en una situación como esta, en la que estaba el pueblo de Israel, la verdad es que había que tomar una decisión y acción drástica y radical, como dice la imagen que está detrás de mí. ¿Por qué? Porque usted va a ver que lo que ocurre con el pueblo es que viene una mortandad que mata a miles de israelitas. Y entonces aquí Pinjas no retrae su mano y toma esa lanza para vengar el nombre de Hashem. Dice Primera de Reyes, esto es un pasaje de referencia, dice Primera de Reyes 19:10. Y él respondió, muy celoso he sido por causa del Eterno, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han desechado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas y he quedado solamente yo. Muy bien. Y esto lo que nos hace es una invitación a tener esa pasión y ese celo por el Eterno. Otro pasaje de referencia, Salmo 69:10, dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos espiritualmente en un Pinjas, en un hombre, en una mujer apasionado por el nombre de Hashem, por llevar el nombre de Hashem, por santificar el nombre de Hashem o el nombre del Eterno, hacerlo con esa pasión, hacerlo con esa cabana, con esa intención del corazón, con esa pasión con la que actuó Pinjas, por supuesto, haciendo, digamos, lo correcto y por supuesto no es que vamos, ¿verdad?, a ir con una espada o con una lanza, no, 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 pero sí exaltando el nombre del Eterno con nuestras acciones y pues llevando el nombre del Eterno muy en alto. Celo por la causa del Eterno. Fuego en nuestro corazón, en el servicio a Hashem. Eso es lo que nos invita a esta parasha. Eso es lo que nos invita a esta parasha, a ser celosos por el servicio divino. Dice esta imagen, el menosprecio hacia el Eterno por parte de algunos miembros de Israel y sus consecuencias. Otro pasaje de referencia, Jeremías 32:33, dice, y me volvieron la cerviz, hablando, ¿verdad?, de la dureza, y no el rostro. Y cuando les enseñaba, madrugando y enseñando, no oyeron. ¿Para qué? Para recibir castigo. Y así hay muchas personas. Lastimosamente, nuestra intención con cada uno de nuestros estudios es llevar luz a las personas que puedan conocer al Eterno, al Elohe, al Dios uno y único, al Elohim de Israel, pero hay muchas personas que han vuelto su cerviz y han endurecido su corazón para no escuchar la voz del Creador por causa de escritos erróneos, de malas interpretaciones y muchas doctrinas equivocadas. Deuteronomio 32:18, te has olvidado de la roca que te procreó, te has olvidado del Elohim que te hizo nacer. Y sigue diciendo Jeremías, ¿a quién he de hablar y testificar de modo que oiga? He aquí está tapado el oído de ellos, de manera que no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno ha venido a ser un oprobio para ellos y no tienen deleite en ella. Y eso ocurre, querido amigo, querido hermano. Lastimosamente, muchas personas desechan la palabra del Eterno. ¿Cuántas personas no escuchamos diciendo Antiguo Testamento? Las Sagradas Escrituras no son antiguas. Las Sagradas Escrituras permanecen para siempre.
La Escritura nos enseña que la palabra del Eterno precisamente es para siempre. Pero a muchas personas les incomoda la palabra del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos no quieren obedecer. Ellos buscan otro tipo de acciones o no acciones, ideas, medios, atajos. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. No quieren obedecer la palabra del Eterno, no quieren someterse al Todopoderoso, no quieren cumplir con preceptos y mandamientos, sino que ellos buscan otros métodos, métodos muy fáciles donde otro puede hacer lo que ellos no quieren hacer, cosa que no puede, no es transferible. Nuestra responsabilidad no puede ser transferible a nadie. El Todopoderoso dice, cada uno tendrá que cargar con su pecado, con sus acciones. Cada uno somos responsables de nuestras acciones y no podemos endosarle eso a absolutamente a nadie. Salmo 81, 11 y 12, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, pero no nos enfoquemos en Israel. Esto que nosotros traemos aquí habla del Israel del pasado, no del Israel del presente. Estos son pasajes que nos enseñan a cada uno de nosotros nuestra condición, cómo estamos, cómo nos encontramos, qué estamos haciendo. ¿Estamos oyendo realmente la voz del Creador? ¿Estamos realmente prestando oído a su palabra? ¿Sí o no? Oseas 4:6. Y cuando hablábamos ahora de personas que no quieren escuchar la voz del Creador y no quieren cumplir con sus preceptos y mandamientos porque creen que hay otras maneras, vea lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Desecharon la palabra, desecharon la Torá del Todopoderoso. Yo te echaré del sacerdocio y porque te olvidaste de la ley, te olvidaste de la ley, de la instrucción, de los decretos, de los mandamientos del Todopoderoso, también yo me olvidaré de tus hijos. Una consecuencia a la desobediencia. Baruch Hashem. Entonces, bueno, eso era un preámbulo, ¿verdad? Que hablábamos de el capítulo anterior, bueno, de los versos anteriores, porque estamos en el capítulo 25 y esto era lo que había ocurrido anteriormente, que también pertenece a esta parashá. En el 25:10 dice, entonces Adonai habló a Moshe diciendo, Fibnes o Pinjas, su nombre original, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, ha hecho que mi furor, porque este era nieto de Aharón, ha hecho que mi furor se aparte de los hijos de Israel, manifestando entre ellos mi celo. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Vean qué importante lo que hizo Pinjas por el pueblo de Israel. Esto no fue una situación egoísta. Pensó en el nombre del Todopoderoso y pensó en las consecuencias que esto podría traer a todo el pueblo. Y dice el verso 13, y será para él y para su descendencia en pos de él pacto de sacerdocio perpetuo a cambio de lo que ha celado por su Elohim y ha expiado por los hijos de Israel. Y entonces el Todopoderoso trae una bendición, un pacto de shalom. Y aquí tenemos el pasaje donde dice, por tanto, he aquí, yo le doy mi pacto, mi brit de shalom. Y tendrá él y su descendencia. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre defendió el honor de Hashem. Cuando todos habían callados, él no cayó. Y dice, no lo abandono, le doy paz interior, sacerdocio eterno y lugar en mi plan. Eso es lo que el Todopoderoso le da, le confiere a Pinjas y a sus descendientes. Cuando el Todopoderoso establece el sacerdocio, Pinjas todavía no estaba, ¿ok? Recordemos que él es nieto y entonces no se había establecido el sacerdocio para él. Y aquí vemos el Brit Shalom, y cuando hablamos
de Shelmut, que tiene que ver con la palabra shalom, habla de completo y habla de íntegro. Porque cuando una persona recibe shalom de parte del Todopoderoso, está recibiendo plenitud. Y aquí vemos, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y aquí el nombre de Cosbi viene de la palabra hebrea o de la raíz hebrea kasab, que significa mentir, falsedad y engaño. ¿Qué fue lo que usaron las mujeres madianitas y moabitas para engañar a los hombres de Israel? Entonces, Cosbi viene de la raíz hebrea kasab, que significa mentir, falsedad o engaño. Y en el verso 17 y 18, el Todopoderoso dice, ahora hostigarán a los medianitas y ustedes los derrotarán, pues ellos os han hostigado con sus confabulaciones, lo que han confabulado contra vosotros por el episodio de Pejor y por el episodio de Cosbi, hija del jefe de los midianitas, hermana de ellos, la que fue muerta el día de la plaga por el episodio de Pejor. Y es que vino una plaga que mató a más de 24,000 israelitas. Muy bien, vamos al capítulo 26. El segundo censo. Después de aquella plaga sucedió que Adonai habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote, a Aarón, diciendo, haced el censo de toda la asamblea de los hijos de Israel de 20 años arriba por sus casas paternas, todos los de Israel aptos para el ejército. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, mandando, de 20 años arriba, como ordenó Adonai a Moisés, y los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto fueron Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén fueron de Enoc, la familia de Enoquita, y de Falú, la familia de Faluita, de Gerrón, la familia de Gerronita, y de Carmi, la familia del Carmita. Tales son las familias de Rubenita. Los empadronados de ellas fueron 43,730. Hijos de Falú, Eliab. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los jefes de la asamblea que se rebelaron contra Moisés y a Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Adonai. Entonces la tierra abrió su boca y los tragó juntamente con Coré, mientras el grupo moría al devorar el fuego a 250 varones para que sirviera de escarnio. Pero los hijos de Coré no murieron. Hijos de Simeón por sus familias, de Nemuel, la familia del Nemuelita, de Jamín, la familia del Jaminita, y de Jaquín, la familia del Jaquinita, de Sera, la familia del Seraíta, y de Saúl, la familia del Saulita. Tales son las familias del Simeonita, 22,200. Hijos de Gad por sus familias, de Zephón, la familia del Zephonita, de Hagi, la familia del Agita, y de Suni, la familia del Sunita, de Osni, la familia del Osnita, y de Eri, la familia del Erita, de Arod, la familia del Arodita, y de Areli, la familia del Arelita. Tales son las familias de los hijos de Gad, según sus empadronados, 40,500. Hijos de Judá, Er y Onán. Pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Hijos de Judá por sus familias, de Sela, la familia de Selita, de Fares, la familia del Faresita, y de Sera, la familia del Seraíta. Y los hijos de Fares, de Esrón, la familia del Erronita, y de Amul, la familia del Amulita. Las familias de Judá, según sus empadronados, fueron 76,500. Hijos de Isaacar por sus familias. De Tola, la familia del Toalita, y de Fua, la familia del Fuanita. De Jasub, la familia del Jasubita, y de Sinrón, la familia del Sinronita. Tales son las familias de Isaacar, según sus empadronados, 74,300. Hijos de Zabulón por sus familias, de Seret, la familia del Seredita, de Elón, la familia del Elonita, y de Jalel, la familia del Jalelita. Tales son las familias del Zabulonita, según sus empadronados,
70,500. Hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Hijos de Manasés, de Maquir, la familia del Maquirita, y de Maquir engendró a Galaad, de Galaad, la familia del Galaadita. Estos son los hijos de Galaad, de Geser, la familia del Geserita, y de Elec, la familia del Elequita, de Asriel, la familia del Asrielita, y de Siquén, la familia del Siquemita, de Semida, la familia del Semidaita, y de Efer, la familia del Eferita. Y Zelofehad ben Efer no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Tales son las familias de Manasés y su número 52,700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias. De Sutela, la familia del Sutelaíta, de Becuer, la familia del Becuerita, y de Taán, la familia del Taanita. Y estos son los hijos de Sutela, de Herán, la familia del Eranita. Estas son las familias de los hijos de Efraín, según sus empadronados, 32,500. Tales son los hijos de José por sus familias. Hijos de Benjamín por sus familias. De Bela, la familia del Belaíta, de Asbel, la familia del Asbelita, y de Aquiram, la familia del Aricamita. De Sufán, la familia del Sufamita, y de Ufán, la familia del Ufanita. Los hijos de Bela fueron Ar y Naamán. De Ar, la familia del Ardita, y de Naamán, la familia del Naamita. Tales son los hijos de Benjamín por sus familias, y su número 45,600. Estos son los hijos de Dan por sus familias, de Suán, la familia del Suamita. Tales son las familias de Dan por sus familias. Todas las familias del Suamita, según sus empadronados, 64,400. Hijos de Aser por sus familias, de Imna, la familia del Imnaíta, de Isui, la familia del Isuita, y de Beria, la familia del Beriaíta. Hijos de Beria, de Eber, la familia del Eberita, y de Malquiel, la familia del Malquielita. Y el nombre de la hija de Aser era Sera. Tales son las familias de los hijos de Aser, según sus empadronados, 53,400. Hijos de Neftalí por sus familias. De Hasel, la familia del Haselita, y de Guni, la familia del Gunita. De Geser, la familia del Geserita, y de Silem, la familia del Silemita. Tales son las familias de Neftalí, según sus familias, y su número 45,400. Los empadronados de los hijos de Israel fueron 601,730. Y habló Adonai a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad según el número de nombres. A los más numerosos les aumentará su heredad, y a los menos numerosos les disminuirá su heredad. A cada uno se le dará su heredad conforme a los empadronados. Solo por sorteo se repartirá el país, y adquirirán la heredad por los nombres de las tribus paternas. Por sorteo se repartirá la heredad entre el grande y el pequeño. Y estos son los empadronados de los levitas según sus familias. De Gersón, la familia del Gersonita. De Coat, la familia del Coatita. De Merari, la familia del Merarita. Estas son las familias de Leví. La familia de Libnita, la familia del Hebronita, la familia del Maalita, la familia del Musita, la familia del Coreita. Y Coat engendró a Amram. Y la mujer de Amram se llamaba Jocabet, hija de Leví, que le había nacido a Leví en Egipto. Esta dio a luz para Amram a Aarón, a Moisés y a Miriam, su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Adonai. Y los levitas empadronados fueron 23,000, todos varones de un mes arriba. Y no fueron contados con los hijos de Israel, por cuanto no se les dio heredad entre los hijos de Israel. Estos son los empadronados por Moisés y el sacerdote Eleazar, quienes empadronaron a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Entre ellos no existía ya ninguno de los empadronados por Moisés y el sacerdote Aharón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto del Sinai, porque Adonai había dicho de ellos, morirán sin remisión en el desierto. Y no quedó ningún varón de ellos, excepto Caleb ben Jefone,
y Josué ben Nun. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, recordemos que aquí estamos hablando de un segundo censo. Este censo se está realizando antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Y dice el verso 10, y había abierto la tierra su boca y los tragó a ellos, a Cora, dice, al morir la congregación, al consumir el fuego a los 250 hombres y se convirtieron en un signo. Pero los hijos de Cora no murieron. ¿Ok? Ellos tomaron una decisión diferente a la de su padre, porque su papá había desafiado la autoridad que el Todopoderoso había delegado en Moshe y en Aarón. Incluso llevaron a 250 principales que también murieron. La familia de Cora fue abierta la tierra y se tragó, ¿verdad? A Cora, a su esposa y sus pertenencias y algunos de sus hijos que sí se salvaron. Dice el verso 51, estos son los contados de los hijos de Israel, como pudimos ver, se realiza el censo de los hijos de Israel, de estos hombres que podían salir a la batalla, que era de edad de 20 años hacia adelante, y al final son 601,730 los censados de los hombres que podían salir a la batalla. Y aquí, en esta imagen, tenemos que el primer censo arrojó 603,550. El segundo censo fue de 101,730 soldados. La diferencia entre un censo, el primero y el otro, fue apenas de 1,820 soldados menos o hombres que podían salir a la batalla. Y esto nos muestra que a pesar de las infidelidades, que a pesar de todas aquellas cosas negativas que parte del pueblo había hecho, el Todopoderoso continuó dándole la fuerza militar al pueblo de Israel para poder hacerle frente a sus enemigos. Por lo tanto, el Todopoderoso continuó dándole su favor al pueblo. Dice el verso 59, y el nombre de la mujer de Amram fue Jocabed, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Mizraín. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Dice el verso 26:65 de Números, un pasaje de referencia, porque el Eterno les dijo, ciertamente morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué ben Nun. Y es que el Todopoderoso, recuerden que cuando el Todopoderoso le dice a Moshe, si te parece bien, envía hombres para que exploren la tierra. Antes de entrar a la tierra de Canaán, se enviaron 12 personas. Entre ellos iba Caleb y Josué. Y ellos, ¿verdad? Fueron los que cuando regresaron, porque fueron 12 y regresaron, 10 de ellos dieron un mal informe de la tierra. En cambio, Caleb y Josué, lo contrario, dijeron que la tierra era maravillosa y que si el Eterno quería, les iba a dar esa tierra. En cambio, los otros hicieron que el pueblo decayera. Por esa razón, el Todopoderoso dijo que toda esa generación no entraría a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué o Josué. Muy bien, vamos a ir al capítulo 27. Entonces las hijas de Zelofejad, el hijo de Efer, el hijo de Mahir, el hijo de Menaché, de las familias. Entonces las hijas de Zelofejad, el hijo de Efer, el hijo de Mahir, el hijo de Menaché, de las familias de Menaché, el hijo de Yosef, se acercaron. Estos eran los nombres de sus hijas: Mahlak, Noah, Oclac, Milca y Tirsa. Ellas se pararon delante de Moshe, Eleazar el Cohen, los ancianos y toda la congregación a la entrada del tabernáculo del testimonio y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no era parte del grupo que se reunió para rebelarse contra Adonai en el grupo de Coraj, pero él murió en su propio pecado. Él no tuvo hijos. ¿Por qué será eliminado de su familia el nombre de nuestro padre solo porque él no tuvo hijos? Danos propiedad para poseer junto con las hermanas de nuestro padre. Moshe trajo la causa de ellas delante de Adonai.
Adonai respondió a Moshe, las hijas de Zelofejad están correctas en lo que dicen. Tú les darás propiedad para ser heredada junto con la de los hermanos de su padre. Lo que su padre heredaría pasará a ellas. Además, dile a los hijos de Israel, si un hombre muere y no tiene hijos, su herencia pasará a su hija. Si no tiene hija, su herencia pasará a sus hermanos. Si él no tiene hermanos, la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, da la herencia al pariente más cercano en su familia, y él la poseerá. Esta será la norma para juzgar, para ser usada por los hijos de Israel, como Adonai ordenó a Moshe. Adonai dijo a Moshe, sube a esta montaña en la cordillera de Abarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, así como Aarón fue reunido. Porque en el desierto Sin, cuando la congregación estaba disputando conmigo, tú te rebelaste contra mi orden para reafirmar mi Kedoshá por medio de agua, cuando ellos estaban mirando. Moshe dijo a Adonai, que Adonai Elohim de los Rahim de todos los seres humanos, nombra un hombre para estar sobre la congregación, para salir y entrar frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Adonai dijo a Moshe, toma ya Josué, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Ruach, y pon tus manos sobre él, ponlo delante de Eleazar el Cohen y toda la congregación, y lo nombrarás a la vista de ellos. Delega a él algo de tu autoridad para que la congregación completa de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará a Eleazar el Cohen, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Adonai para las decisiones de Josué. Entonces a su palabra ellos saldrán y a su palabra ellos entrarán, ambos él y los hijos de Israel, toda la congregación. Moshe hizo como Adonai había ordenado. Él tomó a Josué, lo puso delante de Eleazar el Cohen y la congregación completa. Impuso sus manos sobre él y lo comisionó como Adonai había dicho por medio de Moshe. Amén. Amén. Baruch Hashem. Y dice, se presentaron delante de Moshe, delante del sacerdote Eleazar, porque ya Aarón no se encontraba, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del Mishkan del testimonio. Y entonces las hijas de Zelofejad hablaron con Moshe y dijeron que, bueno, se les diera posesión a ellas, porque su padre solamente había tenido mujeres y no varones. Por lo tanto, pues no era justo que su padre no le dejara herencia. Y es que lo que se buscaba en esto era, digamos, un tema de equidad respecto a que todos los varones tuvieran posesión para sí, ¿verdad? Cuando ellos tuvieran ya su familia, tuvieran un lugar, él y su familia. Pero en el caso de las mujeres, ¿qué ocurría? Si estas no tenían. Y lo que pasaba es que si no había nadie que tomara esa tierra, entonces pasaba a manos de otros y se perdía. No se perdía la tierra, sino que las personas de la familia, pues en este caso ellas, quedaban sin heredad alguna. Entonces aquí estamos viendo que hay varios aspectos de índole espiritual, social y de justicia. Esa historia nos muestra la importancia de la justicia y la equidad en la ley divina, adaptándose a situaciones especiales para no perjudicar a nadie. Los derechos de la mujer fue una forma temprana de hacer ese reconocimiento respecto a la herencia, algo poco común en esa época. Sí, definitivamente. Una participación activa. Las hijas de Zelofejad tuvieron el valor de presentarse y pedir su derecho, un acto de participación activa de la comunidad, como pudimos ver. Y en efecto, Moshe, al ser un caso que no se había dado, presenta esta causa delante del Eterno y el Eterno dice, ellas están en lo correcto. Así que podemos ver cómo el Todopoderoso siempre practica la justicia y que no, digamos, como ocurre en algunos casos, que hay algunas personas que malinterpretan las escrituras y hablan de un elogio de un Dios machista. No, nada que ver. Y dice el verso 11, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje, el cual la heredará y será a los hijos de Israel por ley de derecho, como el Eterno mandó a Moshe. Cuando no había nadie que heredara en ese caso. O sea, si el padre no tuviera, dice, si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano. Porque cuando no había hijos,
Entonces dice, bueno, si no hay hijos, entonces le corresponderá a sus hermanos la herencia. Pero si no había hermanos, entonces se buscaba el pariente más cercano, cuando no había nadie que reclamara la herencia. Y después de que las habrás visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. ¿De qué hablamos acá? Recordemos que el Todopoderoso le dice a Moisés, tú y tu hermano no entrarán a la tierra prometida, por causa de que Moshe y Aarón no santificaron el nombre del Todopoderoso como debían. El Todopoderoso le dice a Moisés y a Aarón que cuando estén frente a la roca, porque ¿qué había ocurrido? Recordamos que viene un problema de falta de agua en medio del pueblo. Con la muerte de Miriam, el pozo de Miriam, como le llamaban, se secó, o sea, no dio más aguas. Entonces el pueblo empezó a hablar mal del Eterno, del liderazgo de Moisés y Aarón, y entonces el Todopoderoso le da una instrucción, le dice, vayan, háblenle a la congregación, que todos se congreguen y ustedes le hablarán a la roca y ésta dará sus aguas. Pero no hicieron eso, sino que golpearon la roca, y si bien es cierto, la roca dio sus aguas, no hicieron conforme a lo que el Todopoderoso había dicho. Y esa es la razón por la cual ni a Aarón primeramente, porque Aarón muere primero, y ahora el Todopoderoso le dice a Moshe, ve la tierra, y una vez que la hayas divisado, que la hayas visto, tú serás reunido con tu hermano Aarón y tus ancestros. Y dice esta imagen, el amor de Moshe por su pueblo Israel, el más grande líder de todos los tiempos. Sí, no ha habido un profeta más grande, ni habrá profeta más grande que Moisés, a quien el Todopoderoso le entregó la Torá, a quien el Todopoderoso puso al frente del pueblo de Israel durante tantos años. ¿Y qué ocurre? Bueno, este hombre, este maravilloso hombre, este extraordinario hombre, habla al Todopoderoso y le pide que por favor no deje a este pueblo solo, porque este pueblo necesita un líder. Este pueblo necesita a alguien que les conduzca a la tierra prometida. Ese es el pedido que él hace. Y este lugar que ustedes ven acá es el Monte Nebo. Aquí, donde ustedes ven esta dama que está acá, como pueden ver, el Monte Nebo era un lugar alto donde Moshe, pudo haber divisado la tierra prometida. Incluso me devuelvo. Y aquí, si usted lograra ver, al final vemos aquí como una especie de edificio, y a un lado hay como una especie de eh, eh, asta. Y esto, digamos, representa pues aquella asta que había levantado Moshe, donde había puesto una serpiente de bronce cuando el pueblo se había levantado nuevamente en rebeldía. El Todopoderoso mandó unas serpientes que decían serpientes de fuego, serpientes ardientes, muy posiblemente por el efecto que tenía la mordida, que las personas sentían como que era fuego a la hora de ser mordidos. Y entonces el Todopoderoso le dijo a Moshe que levantara esa asta con esta serpiente de bronce para que las personas volvieran su mirada al cielo y fueran curadas de esa mordedura. Verso 18, y el Eterno dijo a Moshe, toma yo Josué ben Nun, varón en el cual hay Ruajim, y pondrás tu mano sobre él para darle esa autoridad y que el pueblo lo obedezca así como te obedecieron a ti. Entonces, aquella generación que se había levantado en contra de el liderazgo de Moisés, de Aarón, esa generación ya no estaba entrando una nueva generación que era la que iba a tomar posesión de la tierra prometida. Y dice el verso 20, y habrás de conferir parte de tu esplendor sobre él para que obedezcan toda la congregación de los hijos de Israel. Y dice, y puso sobre él sus manos y le dio mandamientos como el Eterno había mandado por mano de Moshe. Muy bien, vamos a ir al capítulo 28. Sacrificios de las fiestas solemnes. Habló Adonai a Moisés diciendo:
Manda a los hijos de Israel y diles, cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas ígneas, de olor que me apacigua para ofrecérmela en su tiempo señalado. Y les dirás, este es el sacrificio ígneo que presentaréis a Adonai cada día 2 corderos añales sin defecto, para el holocausto continuo. El primer cordero lo prepararás en la mañana y el segundo lo prepararás en la tarde. La ofrenda vegetal será de la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas. Es un holocausto perpetuo, un sacrificio ígneo a Adonai que fue hecho en el monte Sinaí como olor que apacigua. Su libación de vino será la 1/4 parte de un hin con cada cordero. En el santuario derramarás la libación de licor fuerte para Adonai. El segundo cordero lo prepararás por la tarde. Lo harás como la ofrenda de la mañana y como su libación. Es un sacrificio ígneo para Adonai de olor que apacigua. Pero el día del Shabbat ofrecerás 2 corderos añales sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda vegetal con su libación. El holocausto de cada Shabbat será además del holocausto continuo y su libación. En el principio de vuestros meses presentaréis en holocausto a Adonai 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto. 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal con cada becerro y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal con el carnero y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda vegetal con cada cordero. Es holocausto de olor que apacigua, sacrificio ígneo para Adonai, y sus libaciones de vino son medio hin por cada becerro, 1/3 de hin por el carnero, y 1/4 de hin por cada cordero. Este es el holocausto de cada mes para todos los meses del año. También se ofrecerá a Adonai un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo por su libación. En el mes primero, el día 14 del mes, Pascua es de Adonai, y el día 15 de ese mes será la fiesta solemne. Durante 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, y ofreceréis un sacrificio ígneo en holocausto a Adonai de 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos añales, y os serán perfectos. Su ofrenda vegetal será harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro y 2 décimas por el carnero. Prepararás 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación a favor de vosotros. Prepararéis estos, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Estas cosas haréis cada uno de los 7 días. Es alimento y sacrificio ígneo de olor que apacigua a Adonai. Se preparará además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. En el día de las primicias, cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal nueva a Adonai, en vuestra fiesta solemne de las semanas, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Haréis acercar en holocausto en olor que apacigua a Adonai 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos añales. Y la ofrenda vegetal de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por el carnero, y sendos décimos por los 7 corderos, además de un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Además, ofreceréis el holocausto continuo y su ofrenda vegetal. Lo ofreceréis sin defecto y será para vosotros así como libación. Amén. Baruch Hashem. Aquí vemos cómo el Todopoderoso establece los korbanot, los holocaustos, donde el Todopoderoso dice, bueno, esta será la forma en que serán presentados. Ahora, sacrificios o corbán. Bueno, la palabra real o correcta para esto es corbán, que es lo que representa el acercamiento al Todopoderoso, porque la palabra corbán deriva de la palabra karab, que significa acercar. Y la intención
Y la intención de estas ofrendas era que las personas, a través de estos korbanot, de estos korban, pudieran acercarse al Todopoderoso. Intencionalmente, cuando empezamos a leer la escritura de este capítulo, yo puse en letras grandes y rojo esa frase que decía olor que apacigua. ¿Qué entendemos por apaciguar? Bueno, ahí tenemos definitivamente tenemos una traducción totalmente incorrecta. Porque si usted busca el significado de apaciguar, habla de sosegar, de poner en tranquilidad a alguien, cosa que no ocurre con el Creador. Porque siempre lo he dicho en otras oportunidades, parece eso de olor que apacigua, es que el Todopoderoso es un Elohe, un Dios sediento de sangre. Pareciera ser, digamos, como los dioses paganos que hablan donde tenían que ofrecer un sacrificio, porque si no, entonces iba a venir la ira de esa deidad, iba a destruir al pueblo. No, no se trata de eso. Incluso vimos como en otras oportunidades, cuando el Todopoderoso sí se tuvo un momento de ira en contra del pueblo de Israel, a Aarón lo que usaba era incienso, presentaba incienso delante del Todopoderoso. Entonces, cuando aquí vemos que habla de un olor, estamos hablando de una palabra en hebreo que significa reaj, bueno, que se dice reaj, y que realmente lo que significa es olor o perfume o fragancia, que viene también conectada con la palabra ruach, que habla de alma, ¿verdad? O de espíritu. Entonces, para que entendamos correctamente la intención de los korban, los korbanot, es que una persona venía y presentaba esta ofrenda. Y esta era una ofrenda que se quemaba. Por eso se llama holocausto, porque significa todo quemado. Entonces se ofrecía esta ofrenda. Entonces, ¿qué pasaba? Esta ofrenda venía y era convertida, o sea, en un aspecto físico y pasaba a un aspecto de índole espiritual, o algo que estaba en un estado sólido y pasaba a un estado gaseoso, ¿ok? Pero entonces, este reaj, este olor que percibía el Todopoderoso, no tenía nada que ver, ¿verdad? Como un olor que apacigua, sino que era la kavaná, la intención, como hablábamos ahora, la kavaná de Pinjas cuando él vino, ¿verdad? Y se llenó de celo del Creador y vino e hizo aquella acción que ya todos ustedes saben. Y entonces el Todopoderoso percibe esta kavaná y esto se convierte en ese olor grato, en ese olor, en ese perfume, donde el Todopoderoso sabe que la intención del ofrendante es venir y crear nuevamente aquella conexión que él mismo había roto, esa conexión que él mismo había hecho que se perdiera. Y entonces él, con su intención de volver a crear esa conexión con el Todopoderoso, traía este presente y lo presentaba, valga la redundancia, delante del Todopoderoso, y el Todopoderoso percibía ese reaj, ese olor, esa fragancia que era pues la intención de la persona que estaba presentando esta ofrenda. Y entonces vemos aquí esta imagen donde las personas, lastimosamente, que no tienen el conocimiento, desvirtúan esta acción que el Todopoderoso establece. Entonces vemos cómo ellos desvirtúan, adulteran, falsifican, deforman, corrompen, estropean y algunos hasta desmerecen. ¿Por qué estas ofrendas o por qué estos holocaustos? ¿Qué dice primera de Samuel 15:22? ¿Se complace el Eterno tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Eterno? He aquí el obedecer es mejor que el sacrificio, el prestar atención que la grosura de los carneros. Totalmente correcto. Pero este era un medio que se usaba para que las personas se acercaran al Creador. No era que el Todopoderoso era engañado, porque el Todopoderoso no puede ser burlado. O sea, 6:6 dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento en Elohim que en los holocaustos. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando el Todopoderoso? La pureza de la persona.
la intención correcta en las personas. Y entonces una persona iba y ofrecía un holocausto y no estaba arrepentido absolutamente de nada le servía. Así que no crean que es que el Todopoderoso era burlado y que alguien podía traer un sacrificio, un holocausto, un corbán, y que el Todopoderoso dice, ah, bueno, trajo el corbán, tendré que perdonar. Dice el verso 3, y habrás de decirle, ese es el holocausto que habréis de ofrecer ante Adonai, cordero sin defecto. En el holocausto del Shabbat dice, agregado al holocausto perpetuo y su libación. Y esto dice respecto al verso 16, y en el mes primero, en el día 14 del mes, será Pesach, la celebración de Pesach, o conocido como Pascua, delante del Todopoderoso. Recordemos que la palabra Pesach en hebreo significa pasar por encima. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el Todopoderoso saca con brazo fuerte y extendido al pueblo de Israel de la esclavitud, donde pintaron los dinteles de las puertas con la sangre de esos animalitos para que cuando el enviado, el emisario del Todopoderoso pasara por esas casas y viera la señal, pasara por encima de estas? Y en el mes primero, en el día 14, será Pesach ante Adonai. Y en el verso 31 de Números dice, y lo ofreceréis además del holocausto continuo con sus presentes y sus libaciones, sin defecto lo tomaréis. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 29, ya casi terminando. Sacrificios de las fiestas solemnes de otoño. En el séptimo mes, el día primero del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil, o será día de sonido de trompeta. Prepararéis un holocausto de olor que apacigua a Adonai, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación a favor de vosotros. Además del holocausto de la luna nueva y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal y sus libaciones, según su decreto, como sacrificio ígneo a Adonai, de olor que apacigua. El día 10º de ese mes, séptimo, tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas. Ningún trabajo haréis, ofreceréis un holocausto de olor que apacigua a Adonai, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto. Su ofrenda vegetal será de 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por cada becerro, 2 décimas por el carnero y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Asimismo, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda del pecado para las expiaciones y del holocausto continuo de su ofrenda vegetal y sus libaciones. El día 15 del mes séptimo tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil y celebraréis la fiesta solemne a Adonai durante 7 días. Ofreceréis como holocausto sacrificio ígneo de olor que apacigua a Adonai, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos añales. Serán sin defecto. Su ofrenda vegetal será de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada uno de los 13 becerros, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros y 1 décima por cada uno de los 14 corderos, como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su libación, aproximaréis un macho cabrío. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El tercer día, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto.
y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su libación. El octavo día tendréis una asamblea solemne, no haréis ningún trabajo servil, y ofreceréis en holocausto en sacrificio ígneo de olor que apacigua a Adonai, un novillo, un carnero, 7 corderos añales sin defecto, y su ofrenda vegetal y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su libación. Estas cosas ofreceréis a Adonai en vuestras fiestas solemnes, aparte de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz. Y Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Adonai había ordenado a Moisés. Habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Amén, Baruch Hachim. Baruch Hashem. Y como podemos ver, el Todopoderoso, ¿verdad? Designa, dice en el séptimo mes, en el primer día del mes, convocación sagrada, y habla de los corbán que iban a ser ofrecidos una vez que ellos entraran a la tierra prometida en la celebración de los festivales o las festividades de, por ejemplo, la celebración de Pesach. Aquí vamos a escuchar el sonido del shofar, que es una de las cosas que se realizan dentro de estas festividades. Muy bien, esos son los sonidos del shofar para convocar. Y acá tenemos en el verso 5 un macho cabrío por expiación para reconciliaros, parte de las festividades también y de los corbán que se tenían que ofrecer. Tenemos Rosh Hashanah, dice amén del holocausto, del noviluno, y su oblación, y del holocausto perpetuo y su oblación y sus libaciones, de acuerdo con su norma, aroma grato y sacrificio ante Adonai. En Yom Kippur tenemos, dice, y en el día 10º del mes séptimo, esta sagrada convocación será para vosotros, afligiréis vuestro ser, ningún trabajo habréis de hacer. La festividad de Yom Kippur es la festividad de lo que conocemos como el día de la expiación o el día del perdón, donde eran llevados 2 chivos y eran, digamos, habían como una especie, unos elementos que se usaban para hacer suertes y ver cuál de ellos era dedicado al Todopoderoso y el otro era enviado a un lugar, se decía que era, digamos, para Azazel, y que era un lugar donde se despeñaba este animalito en esa celebración de Yom Kippur. La festividad de Sukkot, y en el día 15 del mes séptimo, sagrada convocación será para vosotros, ningún trabajo habréis de hacer y habréis de celebrar
la festividad de Sukkot o la fiesta de las cabañas. Y dice el verso 39, estos ofreceréis ante Adonai en vuestros plazos festivos, amén de vuestros sacrificios votivos y amén de vuestros sacrificios voluntarios, de vuestros holocaustos y de vuestras oblaciones y de vuestras libaciones y sacrificios o ofrendas shelamim, que eran unas ofrendas que se podían ofrecer donde usted quería sencillamente ofrecer una ofrenda delante del Todopoderoso sin que mediase pues alguna culpa, alguna situación de esa índole, sencillamente por una ofrenda de toda, de agradecimiento. Y el verso 1 que dice 31, y habló Moshe a los hijos de Israel de acuerdo con todo lo que había prescrito Adonai a Moshe, que es como realmente, ¿verdad? Termina la parashá con el verso 1 del capítulo 30. Dice Jeremías 31:33, mas esto será la nueva alianza que yo haré, dice el Eterno, con la casa de Israel. La nueva alianza con la casa de Israel, no habla con ninguna otra persona. Y con la casa de Israel, después de que llegue aquel tiempo, imprimiré mi Torah, mi instrucción en sus entrañas y lo grabaré en sus corazones y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Baruch Hashem. Conclusiones, queridos hermanos. Celo, amor y pasión por la causa divina. Eso es algo que nosotros debemos de mantener. Ese celo, ese amor, esa pasión por la causa de Hashem, por la causa del Todopoderoso. Donde nosotros tenemos que hacer nuestro servicio al Eterno, Avodah Hashem, nuestro servicio al Todopoderoso. Donde tenemos que, ¿cómo defendemos nosotros ese celo? ¿O cómo podemos demostrar más bien ese celo por el Eterno? Precisamente siendo la mejor versión de cada uno de nosotros. O sea, llevando realmente el nombre del Todopoderoso en alto. O sea, que las personas te conozcan y digan, ah, realmente esa es una persona que conoce al Eterno, que sirve a Hashem. ¿Por qué? Porque somos celosos de cuidarnos, no solamente delante del Creador, sino delante de las personas, para no hacer Hilul Hashem, para no profanar el nombre del Todopoderoso. Vimos que este celo y esta pasión de Pinhas, el personaje de esta parashá, vemos a Pinhas como él se llenó de ese celo, de esa kavaná, de esa intención, de ese celo por el Todopoderoso. Tanto así que él pues hizo algo que ninguna otra persona hubiese pensado en hacer. Y él se llenó de ese valor porque no fue algo que cualquier persona haría. Tuvo que llenarse de valor para poder hacer algo como lo que hizo, pero fue motivado por ese celo, porque el nombre del Eterno no fuera pisoteado de la forma en que estaba siendo pisoteado. Y eso le valió ese pacto de Shalom, ese brit de Shalom que el Todopoderoso hizo con él y con sus descendientes. Vimos también lo del patrimonio familiar, como la ética de la Torá, el Todopoderoso actuando siempre con justicia, y también pudimos ver la intención correcta de los Corbán y cada una de estas festividades que están escritas en la Torá. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad. Gracias a Hashem. Y quiero desearles a cada uno de ustedes una feliz semana. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga. Dice aquí este pasaje de Jeremías: bendito aquel que confía en el Eterno y cuya confianza está en él. Desearles de todo corazón que tengan una excelente semana, que podamos servir al Todopoderoso con ese celo, con ese amor, con esa pasión. Y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a ver en nuestro próximo estudio. Feliz semana.